llegó al viejo Calderón. Oficial, Giacomo Raspadori, nuevo jugador del Atlético de Madrid. El jugador italiano firma con nuestro club hasta el año 2030, tal y como se ha venido haciendo con el resto de fichajes de este verano para el Atlético de Madrid. Las cifras del traspaso ahora las vamos a ver en detalles, pero son 21 millones de euros fijos más 4 en variables. Y el jugador italiano del Nápoles, Giacomo Raspadori, de 25 años, que ayer llegó al aeropuerto, hoy ha pasado el pertinente reconocimiento médico, lo ha superado, luego ha ido al Metropolitano, ha firmado su contrato y mañana se reincorporará a los entrenamientos del Atlético de Madrid. Recordar que hoy es también día de descanso y mañana el Atleti vuelve a los entrenamientos a las 7 de la tarde y ahí ya estará Giacomo Raspadori para unirse al resto de sus compañeros. Un fichaje que completa ya la 7ª incorporación del Atlético de Madrid en este verano. Son 9 en total, teniendo en cuenta que el Lenglet y Musso ya están el año pasado en la plantilla y lo que ha hecho el Atleti es adquirirlos en propiedad. Pero Raspadori sería el 7º fichaje y con este jugador el Atlético de Madrid ya tiene 22 fichas de jugadores de campo a expensas de que Carlos Martín en los próximos días pueda salir cedido o traspasado a algún equipo de primera. Se habla mucho del Getafe. En este vídeo os voy a dar todos los datos del traspaso y además todo lo que debéis saber del nuevo jugador del Atlético de Madrid, ¿vale? Datos interesantes para que conozcamos mejor a este nuevo jugador italiano que se incorpora a nuestro club. En primer lugar, dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada, y vídeo patrocinado por Tus Personalizados, la tienda del Campo del Corcón que convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, en la calle San Venancio número 15, muy cerquita del Metropolitano, las mejores cañas, las mejores raciones y consultoría fiscal Andrés. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que declarar por los impuestos, pues apóyate en los mejores profesionales, ¿no? El impuesto de IVA o el impuesto de sociedades. Manda un WhatsApp al +34 614 1580 y los mejores profesionales te ayudan a cumplir con tus obligaciones como empresa o como autónomo. Así que venga, vamos ya con el vídeo y como siempre en la cuenta de Twitter de Athletic English lo primero que nos daban era esta pinceladita del cohete llegando Raspadori. Séptimo cohete del Atlético de Madrid, en este caso Jack Arribato, ¿vale? Jack Arribato, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ya ahí lo tenemos, Jack has arrived, ahí Jack Arribato con la bandera italiana, ahí lo veíamos, el nuevo astronauta que llega en los cohetes del Atlético de Madrid. Giacomo Raspadori, así lo hacía oficial. Sabéis que el Atleti siempre en la cuenta Athletic English da esa primera pincelada, ¿no? Después, en la cuenta de Twitter ya del Atlético de Madrid, versión española, ya evidentemente aparecía el anuncio oficial del fichaje. Lo tenéis, acuerdo con el Napoli para el traspaso del internacional italiano que firma con nuestro club hasta 2030. Finalmente, aparece como una, ahí lo veis, aparece como una fórmula de traspaso. Se habló en su momento, de que podía ser una cesión con opción de compra. Finalmente, acuerdo con el Napoli para el traspaso del internacional italiano, ¿vale? Y firma, como digo, hasta 2030 y le veis a Raspadori que contento se le ve posando en su nuevo club, en el Atlético de Madrid. Automáticamente, anuncio oficial en la página web del Atleti, donde, como sabéis, el Atleti nunca da cifras de nada, pero sí nos cuentan la historia del jugador, Giacomo Raspadori, internacional italiano que firma con nuestro club hasta el año 2030, ¿vale? Campeón del Scudetto en 2 ocasiones con el Nápoles y de la Eurocopa en 2020. Ha pasado su reconocimiento médico y ha firmado su nuevo contrato esta mañana. Llegaba ayer a Madrid y hoy pasaba el reconocimiento médico y firmaba por nuestro club en el Metropolitano. Ha pasado ese reconocimiento médico en la clínica del Hospital Universitario de Madrid de Arturo Soria y de ahí directamente, como siempre, se van directamente a las oficinas del Riyadh Metropolitano para rubricar ese contrato por 5 años. Es un jugador nacido el 18 de febrero del 2000. Es polivalente, ¿vale? Es un canterano del Sassuolo. Recaló en el año 2009
Su debut con el primer equipo italiano llegó 10 años más tarde y en un encuentro ante el Atalanta. Jugó 82 partidos con el Sassuolo, en los que marcó 18 goles y repartió 9 asistencias. Los datos de Raspadori en el Sassuolo eran muy interesantes. En 82 partidos marcó 18 goles, como digo, y 9 asistencias. Y es quizás en el Nápoles donde no ha conseguido ser un titular indiscutible y donde evidentemente sus registros pues no han estado tan a las expectativas de lo que en un primer momento se buscaba en un talento emergente, ¿no? En Italia, ¿no? En verano de 2022 fichó por el Napoli, club con el cual ganó la Serie A en su primera temporada y la pasada campaña también, en la 24-25. Ha disputado 109 encuentros con el Napoli, anotando 18 tantos y dando 10 pases de gol. Como veis, pues bueno, los datos en el Sassuolo son mejores, 82 partidos, 18 goles, aquí en 109 encuentros, 18 tantos. Los mismos goles en el Sassuolo y en el Nápoles, pero en el Nápoles en muchos más partidos, ¿no? En casi 30 partidos más. También motivado porque en el Nápoles no ha sido titular indiscutible, ha sido un jugador más de fondo de armario, pues bueno, de revolucionar las segundas partes, ¿no? Y en esas segundas partes ayudar al Nápoles a llevar los partidos hacia donde, pues a ganar, ¿no? Es internacional absoluto con Italia y, ojo, debutó a los 21 años, el 4 de julio del 21, en un partido de preparación para la Eurocopa. Fue convocado para esa Eurocopa en la que jugó un partido y en la cual se proclamó campeón, o sea, es campeón de Europa con Italia a pesar de que solo jugó un partido. Hasta la fecha ha disputado 40 partidos con la selección italiana y ha marcado 9 goles y ha repartido 6 asistencias con la selección italiana. Así que ahí lo tenemos, Giacomo Raspadori, nuevo jugador del Atlético de Madrid, 18 goles en el Sassuolo, 18 goles en el Nápoles, ¿no? Y a la selección italiana, pues ha marcado esos 9 goles en 40 partidos con Italia, que no son pocos, ¿eh? 9 goles en 40 partidos no son pocos. Es verdad que jugando arriba de segundo delantero, es un segundo delantero, un media punta, también puede entrar por la banda izquierda, ¿no? Es un jugador de llegada al área, es un delantero, ¿no? En definitiva, es un perfil de delantero. En la cuenta de Twitter de la Atleti también han publicado más fotitos, seguirán subiendo fotitos a lo largo de la tarde y bueno, ahí lo veis, ¿no? Aquí lo tenemos, las fotitos de Giacomo Raspadori, las diferentes, aquí está el anuncio oficial y como veis, pues bueno, la del reconocimiento médico, también hay en las oficinas del Metropolitano, pues hay todas las fotos de Giacomo Raspadori. Seguramente luego el club subirá una entrevista en un ratito a los medios del club, ¿no? Las cifras del traspaso y demás, que todo el mundo la verdad que está con ganas de saberlo, pues 21 más 4 en variables, nos lo confirman los diferentes periódicos, ¿vale? Contrato hasta 2030, séptimo fichaje rojiblanco y como digo, 21 millones más 4 en variables. A mí me dicen que son 2 de fácil consecución, que es que la Atleti entre en Champions, con lo cual este traspaso se va a ir fácilmente a los 23 millones de euros, ¿vale? Bueno, es la séptima incorporación, como digo, 21 millones más 4 en variables. La flexibilidad en la forma de pago ha sido clave, por la cual el fichaje de Enzo Millot se fue al traste, porque el Stuttgart exigía los 23 kilos de la cláusula al contado y evidentemente el Atleti centró su objetivo en Raspadori, que lógicamente las formas de pago se ajustaban más a la economía actual del equipo rojiblanco. Así el entendimiento con el Nápoles no se haría esperar, por más que en un principio el Nápoles pedía 30 millones por su delantero, ¿no? Raspadori no tendría ninguna duda desde que recibió la llamada del Atlético, dando su visto bueno a una operación que se acabaría encontrando a mitad de camino, lógicamente, y al final, porque la intención del Atleti era no pasaba por superar los 20 millones. Así que al final, 21 más 4 en variables, que haría que la operación en sus máximos términos fueran 25 millones de euros, ¿no? Como digo, bueno, pues son datos interesantes. Es verdad que la gente ha sido muy crítica del fichaje de Raspadori, yo también, pero fijaros, con el paso del tiempo cada vez me gusta más la llegada de este futbolista porque es un jugador joven, creo que es un jugador que a Atleti Simeone le puede saber utilizar muy bien y hombre, tenemos que saber que es un chico que está acostumbrado a ganar, tiene carácter ganador, ha ganado 2 campeonatos en el Nápoles en 3 años, ha levantado 2 escudetos, ha ganado la Eurocopa con Italia y bueno, está acostumbrado a llegar a área y a marcar goles, ya digo, 18 en ese suelo, 18 en el Nápoles, ¿no? También 9 con la selección italiana, ¿no? Tiene unos datos importantes, ¿no? Se mueve por todo el frente del ataque y bueno, tiene su Eurocopa, ¿no? Con Italia en esas 40 presencias con la selección italiana. Desde luego, no es un jugador que pueda ser menospreciado, no es un jugador internacional con su país y que veremos que es capaz de aportar con Atleti y supongo que evidentemente va a luchar
por ser titular en este equipo y ojo porque bueno, se suma un jugador más, va a haber mucha competencia, a los Sorloth, a los Griezmann, a los Almada, a los Julián, pues un jugador más que viene para dar competencia. En el diario AS nos cuentan alguna cifra también interesante, más allá de, bueno, aquí hablan de 22 millones más variables, en marca 21 más variables, yo también tengo esa cifra y bueno, fijaros, aquí dan una cifra interesante, es que va a cobrar 4,5 millones brutos por temporada, ¿vale? Raspadori va a ocupar esa plaza, perdón, esa cifra de 4,5 millones de euros brutos por temporada, en esa política de Atlético de Madrid ahora de pagar masas salariales más reducidas a futbolistas y no los 7, 8 millones de antaño, donde jugadores como Saúl, evidentemente, o otros futbolistas tenían unas fichas tremendas que luego, evidentemente, cuesta mucho, ¿no? Luego a futuro colocar futbolistas con tanto dinero. Raspadori viene con 4,5 millones de euros brutos, que es una cifra bastante sensata, ¿no? Bastante sensata. Un delantero atípico que no destaca por el gol, pero sí por su movilidad y su buena capacidad combinativa. Es un buen revulsivo desde el banquillo, desde donde comenzó 15 de sus 29 apariciones de la temporada pasadas. El año pasado el Nápoles marcó 6 goles y dio 2 asistencias, ¿no? Pocas dianas, pero importantes para aportar en ese segundo scudetto del Nápoles, ¿no? Y viene, lógicamente, a cubrir ese hueco que deja Correa con su marcha a Tigres. Con este futbolista, junto con Almada, con Raspadori, con Baena, con Griezmann, pues el Atleti acumula un jugador más de llegada al área, ¿vale? Comparte representante con Ruggeri, ¿vale? Y eso probablemente haya facilitado la operación. Es el segundo italiano de nuestra plantilla y mañana, como digo, se incorporará a la dinámica de entrenamientos del Atlético de Madrid, ¿vale? Esto, pues, complementa los datos que os di ayer en el programa, ¿no? A día de hoy, los ingresos por jugadores son 98 millones de euros. Los gastos son 177, contando los 22 más 4 de Raspadori, 21 más 4. 176, 177 millones de euros. Si restamos los gastos de los ingresos, 177 menos 98, nos queda que a día de hoy, con los 7 fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid, 7 más 2, contando a Musso y a Lenglet, tendríamos 79 millones de inversión neta del Atlético de Madrid. 79 millones de inversión neta, ¿vale? Todavía nos dijeron 200, pues imagínate, ¿no? Yo os dije que en ningún caso, que lo que iban a ser eran 200 millones de gasto y por ahí va a estar, ¿no? Yo os conté a principio de verano que la Atleti se gastaría 200 kilos y estamos cerca de esa cifra, ¿no? Ya, la inversión neta está en 79 millones, el año pasado fue de 90 y pico, casi 100, ¿no? Con lo cual, ojalá el Atleti todavía pueda hacer el esfuerzo en un jugador más que complete esa ficha 23 de la plantilla del Atlético de Madrid, ¿no? Ahora tenemos 22 futbolistas con Raspadori y ojalá el fichaje del italiano venga acompañado de algún otro compañero que permita tener 23 fichas como el año pasado. En cuanto a la masa salarial, que sepáis que todavía hay espacio. Por los cálculos que tengo, que los tengo que desglosar y ponerlos bonitos para presentároslo, me salen el Atlético de Madrid en esas salidas que ha cometido este verano. Ahí las tenemos. En estas salidas, el Atlético de Madrid ha liberado 45 millones de euros de masa salarial en estas 10 salidas, con jugadores que ganaban bastante, como De Paul, Witsel o Azpilicueta. 45 millones de euros ha liberado en masa salarial. Y las llegadas, contando Raspadori, a mí me dicen que son ahora mismo 38 millones de euros, con lo cual todavía quedarían millones de euros en masa salarial. Es verdad que hay que tener en cuenta las amortizaciones, pero lo que está claro es que si cumplíamos la masa salarial el año pasado, pues evidentemente se han liberado 45 y han llegado a 38, a pesar de que se han pagado traspasos, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque cada fichaje amortiza, ¿no? Por eso todos hasta 2030. Son 5 temporadas. Pongo el ejemplo de Raspadori, 21 millones, ¿no? Pues en 5 temporadas son aproximadamente 4. Las fichas son de otros 4, ¿no? Pues aproximadamente Raspadori te entra con 8, ¿no? Te entra 8 te ocupa 8 millones de masa salarial. Los 4 de la amortización más los 4,5 que cobra, ¿no? Pues bueno, esas son las cuentas y a ver si desgloso tranquilamente los datos para traeroslos en un programa y que lo podamos ver. Sobre todo al final del mercado, ¿no? Porque ha habido mucha locura con todo esto. En cuanto a la que hay que saber de Giacomo Raspadori, pues mirar, tiene 25 años, mide 1,72, es delantero, puede jugar de segundo delantero, escoradito a la izquierda, de segundo punta, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, que es un poco lo que el Atlético de Madrid ha pagado entre fijos y variables. Como digo, ganó una Eurocopa y 2 escudetos con el Nápoles. Ahí veis que se puede mover por cualquier frente del ataque, de media punta, de segundo delantero, escorada un poquito a banda izquierda. No es muy alto,
¿vale? No es muy alto, es diestro y le gusta entrar desde banda izquierda, aparecer en área y ser un poco el factor sorpresivo. En las segundas partes mueve bastante los partidos con su velocidad, con su presencia en área, ¿vale? Como veis, su valor de mercado siempre ha subido, es verdad que ahora ha bajado un poquito y ha vuelto a subir. Llegó a tener un valor de mercado de 35 millones, ahora tiene 25 millones de euros de valor de mercado. Como os he dicho, canterano del Sassuolo fichó por el Napoli por 28 millones de euros y ahora el Napoli prácticamente recupera la inversión 3 temporadas después de lo que fue el fichaje de este jugador, ¿no? Internacional en todas las categorías con Italia, ¿vale? Donde en 40 partidos, como digo, ha marcado 9 goles. En la última temporada en el Nápoles, 6 goles y 2 asistencias, ¿vale? Y en sus 3 temporadas en el Nápoles, 18 goles ha marcado el delantero italiano. ¿Qué 10 cosas, qué 10 datos interesantes nos dice Mundo Deportivo que tenemos que saber de Giacomo Raspadori? Pues lo primero, que es internacional italiano, como digo, y algunas cosas que ya os he contado. Goleador decisivo en las 2 últimas series A, ¿vale? Ha sido 2 veces campeón con el Scudetto y, ha metido goles definitivos, por ejemplo, ante el Spezia y sobre todo contra la Juve, ¿vale? Cuando entró a 4 minutos del final y hizo que marcar goles clave. En el último curso, elegido como titular en las últimas 4 jornadas, fue el goleador esencial en el 0-1 ante el Lecce y en el 2-2 contra el Génova, ¿vale? Dio 14 puntos al Nápoles en la 24-25, con sus goles o asistencias. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Por eso en Italia están un poco cabreados con que se haya ido este jugador del Nápoles. No penséis que no ha generado polémica su salida, ¿eh? Que aquí mucha gente está diciendo que no es un jugador top, aquí también hay ruido, pero cuando en Italia no están contentos será por algo, ¿eh? En sus 3 años en Nápoles, 109 partidos, 45 de inicio, 18 goles y 10 asistencias. Lo que ya os he comentado al principio del vídeo, ¿vale? De los 109 partidos ha jugado 45 desde el principio, con lo cual principalmente ha sido suplente. Y por eso sus datos de goles y asistencias son 18 tantos y 10 asistencias. No son muy altos, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que, pues más de la mitad de los partidos ha sido suplente, ¿vale? En la temporada anterior, en la 22-23, anotó 6 goles en 35 encuentros. Y en la 22-23 hace 2. Y en la 23-24 logró otros 6 en 47 duelos, ¿vale? Y en la última temporada, como os digo, ha marcado 6 goles en el Nápoles. Es un jugador que marca goles y que yo creo que este año perfectamente, yo creo que va a contar bastante para Simeone, yo creo que perfectamente puede anotar 9, 10 goles, que junto a los que marque Julián, los que marque Sorloth, los que aporte Baena, los que aporte Griezmann, puede hacer que la Leti esté en cifras anotadoras muy buenas, ¿vale? Fichó por el Napoli por 26, antes hemos visto en Transfermarkt 28 millones de euros, aquí nos dicen que por 26 millones de euros, con un total de 5 variables, con un total de 31 millones, con lo cual el Napoli se gastó 31 kilos, según esta fuente del Mundo Deportivo. Antes veíamos 28 millones, bueno, por ahí andará, y el Atleti lo ha fichado en 21 más 4, con lo cual el Nápoles, después de 3 temporadas casi, pues recupera la inversión. Es un producto del Sassuolo, ¿vale? Y debutó a las órdenes de Roberto De Zerbi, un técnico importante en Italia. Tenía 19 años cuando debutó, ¿no? Campeón de la Eurocopa, 9 goles en 50 partidos con Italia, como ya os he dicho, 5 goles en 15 partidos en la Champions, también tiene experiencia en Champions, también conoce la máxima competición continental y bueno, está en esas 2 ediciones que ha jugado, con un total de 5 goles y 3 asistencias en 15 choques, ¿vale? Con lo cual, bueno, son datos importantes. Un jugador acostumbrado a marcar goles también en la máxima competición continental. Un valor de mercado de 25 millones, con lo cual está en la línea de lo que ha pagado el Atleti. A ver si sube ese valor de mercado. Puede jugar de media punta, extremo izquierdo o derecho también, y delantero, ojo que también puede entrar por la derecha, ¿no? Y le puede dar competencia a Giuliano, y a los 10 años, seguidor confeso aquel Inter de Milán que logró el triplete, con José Mourinho, el ídolo de Raspadori era Samuel Eto'o, ¿no? Pues tiene buen gusto Raspadori, ¿no? Así que ya lo tenemos aquí, ya como Raspadori, nuevo fichaje de Atlético de Madrid, 7ª incorporación del Atlético de Madrid. Y para acabar el vídeo os quiero dar 2 pinceladas más, una pincelada más, y es el tema de Espina. Sabéis que Jerónimo Espina lo estaba mirando el Barcelona después de la salida de Íñigo Martínez, están mirando mucho y les interesaba la posibilidad de fichar al canterano atlético, pues al parecer controlado, pero no para ficharlo ahora. El defensa argentino del Atleti fue relacionado con el conjunto azulgrana tras la salida de Íñigo y el Barça maneja buenos informes tras seguirlo durante el año, pero su incorporación no está sobre la mesa a día de hoy. Importante, nos da la información Jordi Batalla, periodista catalán de Mundo Deportivo, y nos dicen que de momento tranquilidad,
¿vale? Espina no está sobre la mesa a día de hoy. Esto es importante, ¿vale? El Barça maneja buenos informes, lo están siguiendo, pero la situación con el free play económico del Barça deja al joven central lejos de las prioridades en materia de fichajes. Con lo cual, tranquilidad, porque parece que Jerónimo Espina va a seguir en el madrileño de Torres, y es importante porque junto con Costis parece que van a ser los centrales titulares esta temporada. Pues nada, oficial, Giacomo Raspadori. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece el fichaje del italiano, séptima incorporación del Atlético de Madrid. ¿Habrá otro fichaje más de aquí al final del mercado? Yo no recuerdo un mercado de fichajes donde el Atleti tan pronto hubiera hecho los deberes. A 11 de agosto, pues tiene prácticamente la plantilla cubierta. Veremos si ficha algún jugador más. Os lo iremos contando aquí en Peto y Punto. Dale like y suscribiros. Nos vemos después. Chao, chao, chao.